Misa de Jueves Santo de la Última Cena. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando os reunís no es para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar, sin atender a los demás. Y así, mientras unos sufren hambre, otros comen con exceso. Pues que no tenéis vuestras casas para comer y beber, o venís a profanar la iglesia de Dios, y a agonzar a los que nada tienen. ¿Qué os diré de esto? Os alabaré. En eso no os alabo, pues yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros se entregará a la muerte. Haced esto en memoria mía. Tomó asimismo el cáliz, después de haber cenado, y dijo: Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria mía. Pues todas las veces que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Así cualquier que coma este pan y beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y entonces coma de ese pan y beba de ese cáliz. Porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y flacos, y mueren muchos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no nos juzgaría Dios. Y si nos castiga, es como a hijos, con el fin de que no nos condenemos con este mundo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora del pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, amólos hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo que todas las cosas puso el Padre en sus manos, y que había venido de Dios y a Dios volvía, levantóse de la mesa y quitase sus vestidos, y tomando una toalla se la ciñe. Echa después el agua en una jofaina, y pónese a lavar los pies de los discípulos, y enjugarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Respondióle Jesús: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Dícele Pedro: Jamás me lavarás tú a mí los pies. Respondió Jesús: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solamente los pies, sino las manos también y la cabeza. Dícele Jesús: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, está limpio del todo. Y vosotros limpios estáis, mas no todos. Sabía en efecto que iba a entregarle, por eso dijo: No todos estáis limpios. Habiéndoles ya lavado los pies, tomó su vestido, y puesto de nuevo a la mesa, díjoles: ¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros que me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, pues lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies unos a otros. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Estimados hermanos, estamos en esta noche de Jueves Santo. Es una noche que al mismo tiempo es de alegría y de tristeza,
porque en esta noche Jesucristo nos dio las cosas más preciosas que tenemos en la iglesia, que son la Eucaristía, la Santa Misa y el sacramento del sacerdocio. Es así que Jesucristo manifiesta su amor cuando está justo por despedirse de los apóstoles, justo antes de su pasión, justo antes de separarse de ellos. Entonces, en esos momentos de la separación es cuando se dan se dicen las cosas que uno aprecia más y que se dan los regalos más importantes, que se da la herencia. Esa herencia que nos deja Jesucristo es la Santa Misa, y que dijo que esto haréis en memoria de mí, y es la misión de la Iglesia a través de los siglos de continuar a decir la Santa Misa, y en todos los siglos, desde la fundación de la Iglesia, hemos continuado con este precepto de nuestro Señor de ofrecer su cuerpo y su sangre, que al mismo tiempo está unido con la gracia de la Eucaristía, porque cuando se consagra la Eucaristía en la misa, en ese momento se renueva el sacrificio de Jesucristo, y en el mismo momento pues se vuelve presente en el altar. Así que tenemos al mismo tiempo la misa y el fruto de la misa, que es la Eucaristía, que aunque después termine la misa, pues la Eucaristía sigue presente en el altar para que podamos adorarle. Y en esta época de que hay tanta ausencia de sacerdotes, tanta ausencia de sacramentos, tanta ausencia de lugares donde está la Eucaristía con certitud, porque, como decía Monseñor Lefebvre, todos los sacramentos de la nueva Iglesia son dudosos, así que cada día hay más sacramentos inválidos, más sacramentos que uno no puede saber si realmente son sacramentos. Así que cuando uno va a las iglesias modernas, uno no sabe si está presente nuestro Señor. Hay la duda, no hay la certitud, pero uno hace una reverencia, una genuflexión condicional para decir, bueno, si Jesús está allí, yo de todos modos lo quiero adorar. Entonces esa adoración la tenemos con certitud en las misas que son realmente de la tradición, en los sacramentos que fueron dados por sacerdotes de la tradición, que fueron ordenados según las prescripciones de la Iglesia, según la tradición. Entonces tenemos todas las garantías de que hemos recibido, los sacerdotes tienen el poder de consagrar, ¿verdad? Pero nunca se había visto algo tan tremendo hoy, como que hay tantos sacramentos dudosos, incluso sacerdotes dudosos que no sabemos si son sacerdotes. Esa es la situación en que estamos hoy. Entonces, antes era muy fácil ir a adorar al Santísimo en las iglesias, y había almas eucarísticas que con gusto no solo iban a misa, sino que también iban a adorar al Santísimo con un acto de amor, de reparación, de petición, de gracias. Así que aquellas personas que no tienen la misa tradicional en su ciudad o en su región, pueden ser almas eucarísticas. Pues la respuesta es sí, porque podemos adorar al Santísimo a distancia, podemos decir desde donde estamos, aunque no estemos en una iglesia donde está la Eucaristía, podemos adorar a nuestro Señor en todos los lugares donde Él está, o en algún lugar especial que nosotros podamos querer, donde sepamos que está presente nuestro Señor con seguridad, y podemos hacer actos de adoración, de reparación, actos de amor a la Eucaristía, porque Dios está entre nosotros. Ese es el gran regalo que Jesucristo nos dio esta noche de Jueves Santo,
pero ni la Eucaristía ni la misa serían posibles si Dios no hubiera instituido el sacramento del sacerdocio, porque para que haya misa y que haya Eucaristía y para que haya todos los sacramentos se necesitan sacerdotes, se necesita el sacerdocio y necesitamos que haya ministros de Dios. Los obispos también son sacerdotes, pero la diferencia es que tienen la plenitud del sacerdocio y entonces tienen ese poder de ordenar sacerdotes y de dar todos los sacramentos, el poder de sacramental de decir la misa y de dar los sacramentos. Solo el obispo lo puede dar, pero el obispo es el que tiene la plenitud del sacerdocio. Entonces hay que darle gracias a Dios que nos ha dado también ese sacramento para poder perpetuar la misa, para poder perpetuar la Eucaristía, para poder transmitir los bienes, los tesoros de la Iglesia, que se llama tradición. O sea, los tesoros, la herencia, las riquezas de la Iglesia que hemos recibido desde hace 2000 años, eso que hemos recibido se llama tradición. Entonces la Iglesia como tal es una tradición, los sacerdotes son una tradición, los obispos, el Papa mismo, pues fue instituido por Jesucristo, entonces es una tradición, y todas las verdades de la fe son una tradición, todos los sacramentos son una tradición, la Santa Misa es una tradición. Entonces si queremos negar la tradición, pues estamos negando la Iglesia. Entonces debemos tener este apego a la herencia que Jesucristo nos dejó, y particularmente en la misa Jesucristo dijo: esto haréis en memoria mía, es decir, para que os acordéis de mí cada vez que vayáis a misa. Debes acordaros de mí, de esta última cena, de mi sacrificio, y entonces estáis renovando esta herencia, estáis conservando esta herencia, la estáis manteniendo, la estáis transmitiendo, y esa es la función de todo buen cristiano, de transmitir de alguna manera la tradición. Hasta a los mismos padres de familia, a las madres de familia, cuando enseñan a sus hijos a amar a Dios, a hacer la señal de la cruz, a decir el Padre Nuestro, el Ave María, están transmitiendo la tradición de la Iglesia, porque todo eso es tradición, todo eso ha sido transmitido desde los primeros siglos, desde la señal de la cruz hasta el Padre Nuestro, el Ave María. Todo eso son cosas que vienen de la tradición. Entonces debemos ser agradecidos, porque no basta recibir y ya, hay que decirle a nuestro Señor, hay que manifestarle nuestro agradecimiento, pero para tener ese agradecimiento primero hay que tener fe en eso que Él nos ha dado, porque ¿cómo vamos a tener un agradecimiento verdadero si no creemos en eso? Entonces debemos tener mucha fe en todos esos dones que Jesucristo nos heredó, y cuando esa fe no es profunda, no es arraigada, pues entonces vamos a desperdiciar esos bienes. Es como un hijo que tiene un padre que es rico y no sabe que todo eso que su padre le ha heredado le costó mucho trabajo a su padre, muchos esfuerzos, pero ese hijo, como no tiene esa consideración con sus padres, entonces desperdicia el dinero o la riqueza que ha recibido de su padre. Entonces es por falta de confianza, por falta de fe, por falta de consideración a su padre. Así que también nosotros podemos hacer lo mismo con Dios. Si no tenemos el aprecio que debiéramos tener de la herencia que Jesucristo nos dejó esta noche, y debemos apreciarlo y agradecer. Entonces
los apóstoles, ¿por qué después, cuando fue apresado nuestro Señor esta noche también, por qué huyeron, por qué dudaron, por qué desconfiaron de nuestro Señor? Pues porque no tenían suficiente fe, porque no rezaron suficiente, como Jesucristo les dijo antes de llegar al huerto de los olivos, les dijo: orad para que no caigáis en tentación. ¿Qué quiere decir? Que si queremos ser fuertes en esta época de tinieblas, de crisis, de muchos males, de persecución, si queremos no dudar, si queremos no flaquear, debemos rezar. Entonces Jesucristo eso dijo a los apóstoles antes de ir a rezar allí en el huerto de Getsemaní. Les dijo: orad, velad, vigilad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces queremos que Dios nos sostenga en esta época de persecución, de tantos males que hay en la iglesia, en el mundo. Pues debemos vigilar y orar, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a lo que pasa, debemos que estar siempre rezando para que encontremos la fuerza de Dios, y si no lo hacemos, vamos, el buen día que haya una persecución, una crisis más grande, vamos a dudar, vamos a abandonar a nuestro Señor, vamos a negarlo incluso, como lo hizo San Pedro, y no deberíamos hacer eso. Entonces debemos, en esta época necesitamos una vida de oración profunda, ¿verdad? Debemos ser fieles a la oración, y ya Jesucristo ya nos lo advirtió, dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces, que no se quejen algunos que dicen: es que yo hice un pecado, yo dudé, yo traicioné a nuestro Señor, aunque fueron por un momento. Pues ¿por qué? Porque no hiciste caso de lo que dijo Jesucristo: velad y orad. No solo orar, sino también vigilar, porque no basta rezar, sino también nosotros mismos debemos estar atentos a lo que pasa en el mundo para poder protegernos y poder estar en guardia de todo lo que pueda suceder, los engaños del mundo, los engaños de a todas las personas que hoy sirven a Satanás, algunos conscientemente y algunos de una manera inconsciente o más o menos consciente. Entonces estamos expuestos a un día por debilidad, por flaqueza, por mediocridad, por falta de fe, a abandonar a nuestro Señor. Eso puede pasar, y pasó muchas veces en los tiempos de persecución, pasó muchas veces que muchos cristianos negaron a nuestro Señor por temor. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues porque no han sido fuertes en su fe, porque no han rezado suficiente y porque no han estado atentos a lo que pasa. Hay que estar vigilantes, hay que estar atentos, hay que reflexionar, hay que ver lo que hace el mundo, no para imitarlo, sino para cuidarse de él. Así que sí, en la Fraternidad San Pío X a los fieles les dicen: no, esas cosas que pasan en la iglesia, ustedes no se preocupen, nosotros los sacerdotes nos ocupamos de eso. Entonces ya los fieles ya como que no se interesan al problema de la crisis de la iglesia, o lo minimizan, ya no ven su gravedad, entonces no se preocupan suficientemente, no rezan suficientemente y no se cuidan suficientemente. Entonces no es solo suficiente rezar, aunque es necesario, hay que rezar, pero hay que también ser vigilantes. Y pues hay muchos engaños que el demonio inventa, y cada vez inventa nuevos, así que el mundo siempre está en evolución. Puede ser que hoy hay una cosa que es buena, pero mañana el demonio la imita para engañarnos, como un anzuelo, ¿verdad? Cuando alguien echa el anzuelo para pescar, pues le pone algo que parece que es comida,
para que el pez lo agarre, lo coja y quede atrapado. Es la trampa. Eso que parece verdad, eso que parece bueno, es la trampa. Así que el demonio siempre se sirve de cosas que aparentemente son buenas para engañar a las buenas personas. A los malos, pues ya son de él, los malos, los que son esclavos del pecado, esclavos del mal, que ya están muy comprometidos con el mal, pues para el demonio no hay problema con ellos. Pero para aquellos que quieren ser buenos, que quieren ir a Dios, entonces les propone el mal bajo apariencia de bien. Eso es el anzuelo. Por eso Jesucristo nos aconseja de ser vigilantes, porque el demonio va a tratar de engañarnos de alguna manera. Entonces, lo que han propuesto en la Iglesia Conciliar, les propusieron el indulto, diciéndoles, hoy va a haber permiso para decir la misa, el Papa les dará el permiso a quien lo pida, pero eso es el anzuelo. Detrás está que las condiciones son que no hay que criticar el concilio, no hay que criticar al Papa, hay que evitar ser, digamos, crítico respecto a lo que está pasando hoy en la Iglesia, y si ellos se tienen tranquilitos y no hacen problemas, pues entonces les van a dar permisos. Pero aún así, en la Iglesia moderna, a esos tradicionalistas que han pactizado con Roma, los siguen viendo como ovejas negras y los siguen tratando mal y los siguen discriminando. Hay que ver cómo los tratan en la Iglesia Conciliar a todos esos católicos, Ecclesia Dei. No son aceptados, son tolerados. Entonces es muy justificada esa advertencia de nuestro Señor, que nos dice: vigilad y orad, para que no caigáis en tentación. Entonces, las palabras de nuestro Señor siempre hay que tomarlas en serio y en su entereza. No hay que tomar lo que a nosotros nos gusta, no, hay que tomarlas en serio siempre. Y a veces nuestro Señor nos da advertencias muy cortas, muy sencillas, como cuando nos dice: por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿acaso este Concilio Vaticano II, acaso la nueva teología, acaso los nuevos sacramentos han dado buenos frutos? Nuestro Señor nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Pues no, han dado malos frutos, porque han hecho que el pueblo cristiano se protestantice, se vuelva sin temor de Dios, se vuelva indiferente. Esos son los frutos del Concilio Vaticano II, y es seguro y está claro que es por el Concilio Vaticano II, que no digan que no. Entonces ahí están los frutos, y son palabras muy sencillas que nuestro Señor nos dijo, que por sus frutos los conoceréis. Y también nos dijo que vuestras palabras sean sí, sí, no, no, y todo lo que sale de ahí viene del maligno. Entonces aquellos obispos, jefes de la fraternidad, que se creían muy astutos y que querían por lo menos así como envolver al Papa, que según ellos, con todas sus palabras, su manera de hacer las cosas, creían que iban a lograr convertir a Roma, pues hasta el presente no se ha visto ninguna conversión de Roma. Pero ellos se creían muy hábiles, especialmente Monseñor Feliz se creía muy hábil, y con sus palabras, con su según él, su prudencia, su diplomacia. Pero ¿qué logró? Pues nada, no se ve que realmente en Roma haya un cambio, y es lo que ellos pretendían. Dicen: no, ya Roma están cambiando las cosas. Siempre estaban dando esa ilusión de que Roma estaba en un camino de conversión, pero no. Hasta el momento las cosas están peores, y nunca se habían dicho cosas como se han dicho recientemente, que no hay infierno. El Papa dijo eso públicamente. ¿Quién se molestó por eso? Pues no sé, casi nadie. Entonces son verdades mayores de nuestra fe, que dijo que no hay infierno, o que los obispos alemanes están proponiendo
que ya oficialmente que se han ordenado los homosexuales, pero usan el término general diciendo que puede incluir incluso a las mujeres. Entonces, ¿quién se quejó de eso? ¿Quién dijo algo? Es que el Papa los castigó, les llamó la atención, hubo un desmentido. En Roma, nada. Bueno, no hay cambio en Roma ahorita, no hay. Entonces, la Fraternidad San Pío X se ha metido en una trampa, y que no digan que no, fueron ellos que la buscaron, y que no hay los resultados esperados, no hay los resultados que antes se dijeron, no hay. Entonces, en esta noche que nuestro Señor estableció la misa, la Eucaristía, el sacerdocio, que son una prueba de un amor inmenso hacia nosotros. Antes de morir, uno da lo que tiene de más precioso a su familia, a las almas queridas. Y ahí Jesucristo nos dejó algo muy importante: no lo despreciemos, no lo subestimemos, no lo olvidemos. Y pidámosle a Dios que nos envíe sacerdotes, porque hay cada vez menos sacerdotes plenamente católicos. Y ese es el tesoro para las almas, que sacerdotes que realmente representen a la Iglesia, que realmente den unas buenas confesiones, que den sacramentos seguros. No son aquellos que vienen de la línea TUC, ¿verdad? Aquellos sacerdotes ordenados por la línea TUC, que Monseñor Lefebvre ponía en guardia contra eso, diciendo: esos sacramentos también son dudosos. Y él decía por qué. Así que hay que tener mucho cuidado hoy, y hay que rezar mucho para que Dios nos envíe vocaciones, buenas vocaciones. No basta tener vocaciones, es mejor no tener vocaciones que tener malas vocaciones. Hay que pedir buenas vocaciones, jóvenes que sean realmente, que no tengan problemas, ¿verdad? Y que sean buenas vocaciones. No cualquier persona que pretende ser sacerdote es una buena vocación. Entonces, no cualquier joven que dice yo tengo vocación, tiene vocación. Así que es a los sacerdotes de discernir quién tiene vocación y quién no tiene, porque la vocación no es que yo decido que yo quiero sacerdote, no, la vocación es un don de Dios. Y los que pueden discernir dónde está ese don de Dios no son los fieles, son los sacerdotes que tienen esa gracia para discernir las verdaderas vocaciones. Así que no se trata de tener muchos sacerdotes, más vale tenerlos buenos, aunque sean pocos. Y debemos pedir a Dios todos los días que nos mande buenas vocaciones. Eso es la continuación de la Iglesia. La Iglesia no puede desaparecer, porque Jesucristo dijo que no puede desaparecer, pero sí puede ser reducida a un pequeño número. Y puede haber que estamos ahorita en esa situación, que ya hay muy pocos sacerdotes que son realmente fieles a la tradición. Pero es que los fieles se preocupan por pedir por las vocaciones. ¿Acaso se preocupan porque los sacerdotes que hay ahorita estén bien, tengan salud, que Dios les dé una larga vida? Porque sí necesitamos de ellos. Entonces, si no piensan en esas cosas, ¿cómo quieren que las cosas se mejoren? Entonces, sí, Dios nos puede enviar vocaciones, buenas vocaciones, pero no es por arte de magia. Hay que pedirlas, hay que rezar, hay que sacrificarse. Hay congregaciones religiosas como la que fundó Monseñor Lefebvre, de las religiosas de la Fraternidad San Pío X, que el Monseñor Lefebvre las fundó para pedir, para rezar, para ayudar a los sacerdotes. Para eso fueron fundadas, y ellas rezan con esa intención de que haya buenos sacerdotes. Así que no es pequeña cosa eso. Y también se puede pedir por la conversión de los sacerdotes que están mal, también se puede pedir por eso, pero hay que pedir más, yo creo, por las buenas vocaciones.
y con la gracia de Dios todo saldrá bien. Por lo menos habrá un poquito más de sacerdotes para las necesidades de aquellos fieles que hoy que en presente realmente tienen la fe. Se puede decir que no hay suficientes sacerdotes. Entonces vamos a darle las gracias en esta misa a nuestro Señor, porque es el precepto de caridad que hace que Él nos dé todo esto. ¿Por qué nos da la Eucaristía? Porque quiere estar con nosotros, porque nos ama. ¿Por qué nos da la Santa Misa? Porque quiere salvarnos, porque la misa es el sacrificio para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué nos quiere salvar? Porque nos ama. ¿Por qué nos quiere dar el sacerdocio? Para conservar y para transmitir estas cosas. ¿Por qué? Pues porque nos ama. Entonces es el precepto de caridad de que nuestro Señor nos muestra la generosidad de su corazón, su sagrado corazón, y es cuando Él lava los pies de los apóstoles también para mostrar que Él se pone a nuestro servicio porque nos ama. Así que nosotros hay una respuesta de parte nuestra. Esa es la pregunta, ¿verdad? Es muy bonito decir, que Jesucristo me ayude, que Dios me ayude, yo le pido a Dios esto, le pido esto, aquello. Pero ¿qué le das tú a Dios? Esa es la pregunta. Entonces, no debemos solo recibir, también debemos saber dar, como muchos fieles que dicen al sacerdote, Padre, usted debe hacer esto, debe hacer aquello, etcétera, etcétera. Pero ellos no dan, no ayudan, no hacen nada. Eso no está bien. O sea, todos debemos dar, y Jesucristo, siendo Dios, es el primero que se puso al servicio de los demás, hasta le lavó los pies a los apóstoles. Así que ese ejemplo de ser servicial a los demás, pues no hay mayor que el que nos dejó nuestro Señor. Pidámosle en esta noche en la que la Santísima Virgen estaba cerca de nuestro Señor para consolarlo, porque ya sabía que iba a padecer su pasión. Entonces ella estaba cerca de Él para consolarlo, para ayudarlo en lo que ella pudiera. Entonces ella no lo abandonó, no dudó, porque ella hizo todo lo que Jesucristo dijo. Ella sí rezaba, ella era oración hasta cuando dormía, por una gracia especial de Dios. Incluso cuando dormía estaba rezando. En todo lo que hacía era una oración, todo lo que hacía era una oración. Y también era vigilante Nuestra Señora, porque siempre estaba atenta a todo lo que pasaba, a todo lo que decía su hijo, a todo lo que hacía su hijo, para secundar lo que Jesucristo decía, para secundar su ejemplo, para secundar sus recomendaciones, etcétera. Entonces, pidámosle a la Virgen tener un corazón diligente, dócil y generoso como el de ella, pues fue por eso precisamente que ella no dudó durante la pasión, no flaqueó, no huyó, no se desconcertó, sino que permaneció fiel. Como dice el Evangelio, estaba de pie la Virgen al lado de la cruz. Estar de pie quiere decir estar plenamente vigilante y con toda la generosidad que podemos dar a nuestro Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.